Pueden tomar sus lugares, hermanos. El Salmo 11 no es el Salmo 23, ni el Salmo 91, ni el 150, no es de los salmos más conocidos, no es de los salmos que a lo mejor hasta hemos memorizado, pero igual que toda la palabra de Dios, tiene un mensaje hermoso y tiene un mensaje que es para nosotros el día de hoy. No solamente lo fue para David hace siglos y siglos atrás, sino lo es también para nosotros el día de hoy. Déjenme comenzar con esta afirmación. Dios es justo y soberano. Podemos refugiarnos en Él y confiar en Él, aunque la maldad se multiplique. Esto podría ser el resumen del Salmo 11 que acabamos de leer hace un momento. Ese pudiera ser el resumen del Salmo y vamos a tratar de meditar un poco en esta palabra. David, el rey David, el autor de este Salmo, sabía por experiencia propia de lo que estaba hablando. Creemos que la palabra de Dios, incluido el Salmo 11, ha sido inspirada completamente por Dios. Pero también sabemos que Dios usó la vida de hombres comunes y corrientes, a veces gente que en algún aspecto fue tremendamente brillante, tremendamente destacado, como fue el rey David, pero que también tuvo momentos bien oscuros, tuvo momentos también bien difíciles que nos demuestran que David no era más que un ser humano, igual que nosotros. Y les decía que David sabía de lo que estaba hablando cuando el Espíritu lo inspira a escribir esto, porque, por ejemplo, David fue injustamente perseguido. ¿Se acuerdan por quién? Bueno, por más de uno, ¿no? Pero especialmente por el rey Saúl, ¿verdad? Injustamente perseguido, no para tomarlo preso, no para meterlo a la cárcel, en un calabozo. No, lo que Saúl quería era matarlo, era deshacerse de él. Y entonces David sufrió esa persecución, pero no fue lo único que sufrió. Sufrió también la traición y persecución de su propio hijo. ¿Se acuerdan? Su hijo quería derrocarlo. Ya no era el rey Saúl, ya no era alguna otra persona, era su propio hijo quien quería derrocarlo y quien quería tomar su lugar. También enfrentó tragedias familiares, como el hecho de que su hija fuera abusada sexualmente, fuera violada por su hijo, ¿verdad? Por su medio hermano, y eso fue una tragedia familiar en la vida de David. También enfrentó murmuraciones y también enfrentó conjuras en su contra. Fue testigo y víctima de la maldad. Fue testigo y fue víctima de que había maldad alrededor de él, pero en medio de esa maldad, en medio de todo eso, él pudo ver siempre la misericordia y el amor de Dios. El tiempo en el que vivimos actualmente, hermanos, no es muy diferente del tiempo en el que vivía David. Hoy en la clase de Escuela de Formación Cristiana que estamos estudiando la teología del pacto, y hoy específicamente la hermana Laura nos habló sobre el pacto con Noé, ¿verdad? Y hablábamos en algún momento de cómo en aquel tiempo se había multiplicado tanto la maldad, hasta el extremo había llegado la maldad en la tierra. Y reflexionábamos hoy en la mañana, y actualmente es muy diferente que en los días de Noé. No, actualmente es muy diferente que en los días de David. No, definitivamente que no. O sea que esta palabra sigue siendo pertinente para nosotros, sigue siendo aplicable para nosotros el día de hoy, aunque nosotros no estemos viviendo exactamente los mismos retos que vivía David, pero vivimos otros retos, vivimos otros desafíos, a lo mejor algunos de ellos mayores a los que les tocó vivir a él. Créanme, hermanos, que sería demasiado largo y demasiado triste tratar de poner ejemplos actuales de por qué digo lo que estoy diciendo, de por qué podemos afirmar que la maldad en la época en la que hoy vivimos se ha multiplicado tremendamente. Cualquiera que tenga televisión y que vea de vez en cuando noticias entenderá que esto es una realidad. Cualquiera que lea por ahí los periódicos o ahora
ahora en el internet, en el celular, a través de las redes sociales, somos constantemente bombardeados, a veces con noticias falsas, a veces con cosas que no son ciertas, pero muchas veces con realidades que nosotros además estamos viviendo a nuestro alrededor. Y la pregunta que tendríamos que plantearnos, y la pregunta en la que tendríamos que reflexionar con la palabra de Dios es: ¿cómo encontrar paz y seguridad en medio de esta situación, en medio de esta realidad? ¿Cómo los discípulos de Jesucristo, estoy hablando de quienes estamos aquí, debemos reaccionar en un mundo lleno de injusticia y lleno de maldad? Bien, busquemos el consejo de la palabra de Dios que podemos encontrar en el Salmo que acabamos de leer hace un momento. Fíjense, este Salmo comienza, el primer punto que yo quiero abordar en esta reflexión. El Salmo comienza con una declaración afirmativa. Por favor, tengan abiertas sus Biblias en Salmos capítulo 11. Hay primero una declaración afirmativa de parte de David. Dice: en Jehová he confiado. Esa es una afirmación, esa es una declaración que le está haciendo. Él está comunicando algo que ha experimentado. En Jehová he confiado. Y ustedes saben muy bien que Jehová, o Yahvé, o Yahweh, depende de, ya hemos hablado sobre esto de la pronunciación y demás, pero ustedes saben muy bien el significado, o el significado más probable de esta palabra en hebreo, que es simplemente yo soy, o yo soy el que soy. Así que no es solamente un sinónimo de Dios, no es solamente otra forma de referirse a Dios, sino es algo que está describiéndonos quién es Dios. Es tal vez la cualidad más excelsa de Dios, el que existe por sí mismo. Yo les decía en alguna ocasión, realmente, y usaba yo un poquito de trampa que yo le escuché a Arcis Pro cuando él decía en una de sus conferencias, y con toda intención lo dijo: Dios no existe. Con toda intención lo digo, aquí se lo mencioné en alguna ocasión: Dios no existe, Dios es. Nosotros existimos porque nosotros comenzamos a existir hace 10, 20, 30, 40, 80 años, el tiempo que sea. Antes de eso, nosotros no existíamos, ¿verdad? Nosotros no creíamos aquello de que andábamos como angelitos en el cielo, o éramos espíritus que andábamos en el cielo y que de repente entonces encontramos un cuerpo y ahí decimos: no, Dios nos creó en el momento que se une un óvulo con un espermatozoide, en el momento de la concepción, ¡pum!, ahí comienza la existencia de nosotros, ahí comenzamos a existir. Dios no, Dios es. Él es el yo soy, Él es el eterno, Él es el que era, o el que era, el que es y el que habrá de venir, usando algunas palabras que dice en el Apocalipsis. De manera que cuando David expresa su confianza en Él, yo creo que escoge cuidadosamente la palabra con la que hace esta declaración. Bien pudo haber dicho, bien pudo haber escrito David: en el Señor he confiado, en Dios he confiado, en Adonai he confiado, alguna otra forma, pero dice con toda intención: en el yo soy, en Jehová he confiado. En algunas otras traducciones, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, esta afirmación se traduce como: el Señor es mi refugio. Y déjenme decirles, es una buena traducción, es una traducción posible también: el Señor es mi refugio. Lo que Reina Valera traduce como: en Jehová he confiado, es básicamente: el Señor, Jehová, es donde yo me puedo refugiar, es el lugar donde yo puedo esconderme, es el lugar donde puedo encontrar amparo, donde puedo encontrar reposo. Y entonces después viene una pregunta, dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Yo sé que nosotros no hablamos así, ¿verdad? Esto de decís. ¿Cómo le dices entonces? A ver, en Jehová es en quien he confiado, Jehová es mi refugio. ¿Cómo me puedes decir que huya, que me esconda en el monte cual ave?
Y yo creo que la figura que se usa aquí también es muy intencional. A ver, allá donde nosotros vivimos ahorita en Cuacua, bendito sea Dios, hay un montón de pajaritos. Por cierto, ayer por algo me subí a la azotea en algún tiempo de oración y estaba yo viendo unas aves hermosísimas, ¿no? Pero tú haces un ruidito nada más, ¿y qué hace el ave? ¡Zum! Se va, ¿verdad? Te le tratas de acercar un poquito y inmediatamente se esconde, inmediatamente se va. Yo creo que es esta imagen tan gráfica la que usa aquí David para decir, a ver, yo estoy confiando en Jehová. Jehová es mi refugio. ¿Cómo me pides que salga corriendo como ave que sale corriendo al monte cuando hay el menor ruido, cuando hay el menor peligro, cuando hay la más mínima amenaza? ¿Cómo, si yo estoy confiando en el gran yo soy, me pides que haga eso? En el resto del Salmo, David se va a referir varias veces al justo y al recto de corazón. Sin duda, es ese justo, es ese recto de corazón el único que puede tener esa confianza, esa seguridad y ese reposo. Sin duda, solamente el justo o el recto de corazón, se le llama de las dos formas en este salmo, el que puede tener esa confianza y decir, estoy confiando en Jehová. ¿Cómo me pides? ¿Cómo le dices a mi alma que se esconda, que escape al monte o al agua? Pero aquí nos empezamos a encontrar con una dificultad teológica, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí habla del justo, habla del recto de corazón, pero si nosotros vamos a Génesis 18:32, solamente para poner un ejemplo, no es necesario que lo busquen ahorita, pero vamos a encontrar que Abraham no pudo encontrar ni siquiera 10 justos para evitar el juicio que venía contra una ciudad que se llamaba Sodoma. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, verdad? Cuando él está hablando con el Señor y le dice, Señor, ¿vas a destruir al inocente junto con el culpable? Y el Señor le dice, por supuesto que no. Señor, si encontraras 50 justos allí en Sodoma, ¿tú no mandarías tu juicio? El Señor le dice, por amor a esos 50 justos, yo me detendría. Señor, pero a lo mejor no hay 50, a lo mejor nada más hay 40. Por 40 no lo haría. Señor, pero a lo mejor hay 20, no lo haría. Termina en 10, ¿verdad? Dice, Señor, si hubiera 10, obviamente no los había, no los encontró. Pero si eso nos parece ya radical, lo que dice Romanos 3:10 es más radical todavía. Tomando una cita de Isaías, dice, no hay justo ni aún uno. Va a seguir diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios, todos se apartaron como uno solo, no hay ni siquiera uno. Amados hermanos, el único justo que ha habido estrictamente hablando es Jesucristo. Pero ahora, aquellos que hemos sido justificados por medio de su sangre preciosa, ahora hemos sido declarados justos, de acuerdo con lo que dice Romanos 5:1, ¿verdad? Sí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, nosotros podemos entender que aunque no somos justos por nosotros mismos, ni somos rectos de corazón por nosotros mismos, nosotros nos podemos identificar cuando la Biblia habla del justo, cuando habla del recto de corazón, porque nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en Él. Hoy en la mañana también recordábamos en algún momento por alguno de los puntos que se tocaron, lo que dice Romanos capítulo 8, cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, hermano, hermana, no hay ninguna condenación para ti. No necesitas caminar de rodillas en ningún lugar. No necesitas hacer ningún sacrificio. No necesitas hacer ningún ritual. Has sido declarado justo. No ha sido hecho justo. Seguimos siendo injustos en un proceso de transformación, en un proceso de santificación que nos va a llevar algún día, cuando el Señor complete su obra, a que podamos ser rectos de corazón. Pero entonces nos identificamos
Cuando David habla en este salmo del justo, nos podemos identificar con él, porque en Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados. Así que es ese justo el que, de acuerdo con el versículo 3, no podría hacer nada sino refugiarse en Jehová si los fundamentos fueran destruidos. Vayamos al versículo 3. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿De qué fundamentos estará hablando? Del fundamento de la verdad, del fundamento de la justicia, del fundamento de la misericordia. Si esto fue destruido en el lugar donde estamos, ¿qué puede hacer el justo? Lo que ya nos decía en el versículo 1: refugiarnos en el único refugio seguro que nosotros tenemos. Es el justo también el que es probado por el mismísimo Dios. Probado no en el sentido de a ver hasta cuánto puede resistir. Dios no nos prueba en ese sentido, de que voy a probar a ver qué tan fuerte es su fe, a ver qué tanto puede resistir. Nos dice la palabra de Dios también que nosotros somos purificados como el oro, que muchas veces las pruebas que vienen a nuestra vida tienen un propósito, y ese propósito es como lo que hace el joyero, lo que hace el que trabaja estos metales preciosos, que el oro viene revuelto con otro tipo de materiales, y entonces tiene que ponerlo en el fuego para que los otros materiales se precipiten y se separen del oro. En ese sentido nosotros somos probados, en ese sentido nuestra fe es probada. Así que es ese justo el que es probado de esa manera. Es también finalmente este justo justificado por Jesucristo, que puede ser llamado también recto de corazón, el que vivirá para siempre mirando el rostro de Dios, como dice el verso 7. Es decir, que vivirá para siempre en su presencia, mirando su rostro. Hasta aquí he tratado de hablar del justo o del recto de corazón, pero el Salmo 11 habla también del malo. Habla también, hay bastante similitud entre el Salmo 11 y el Salmo 1. Creo que el Salmo 1 es más conocido, y el Salmo 1 nos permite ver claramente qué es lo que pasa con aquellos que buscan del Señor, por aquellos que se deleitan en el Señor. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 1 que serán ellos? Serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyo fruto no cae, que da su fruto a su tiempo y cuyo fruto no cae. Y también el Salmo 1 también dice: no así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento, como el polvo que de repente se lo lleva el viento. Entonces en el Salmo 11 también hace esta comparación, nos permite ir viendo también esta comparación entre el justo y el impío o el injusto. Es decir, el Salmo 11 aborda el tema del malo, del que es malo, y de la maldad. Siendo este salmo una declaración de fe y confianza, también es un salmo, una declaración de estricto realismo. El mal y las personas que caminan en ese camino estaban presentes en el tiempo de David. Eran una realidad en el tiempo de David y son una realidad del día de hoy. Algo que no debemos de ser los cristianos es ingenuos. No debemos de pensar es que todo el mundo piensa bien, nadie me va a hacer mal. No, probablemente sí haya quienes nos hagan mal. El mal existe, el mal nos rodea. Nosotros estamos, igual que en el tiempo de David, viviendo en esa situación. Y fíjense cómo describe el versículo 2 a esos malos. Uso las mismas palabras que usa Reina Valera. Dice en el verso 2: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este versículo? Que hay gente que va a actuar, como dicen por ahí en el argot judicial o legal, que hay quienes actúan con premeditación, alevosía y ventaja.
¿Verdad que eso así dicen, hermano? Más o menos, ¿verdad? Cuando alguien actúa, le hace un daño a otro y tiene todas las agravantes de la ley, dicen, actuó con premeditación, con alevosía y con ventaja en contra de otro. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el Salmo 2. Dice que el malo es aquel que tiende el arco. Otra vez hay una figura ahí muy clara: tiende el arco, dispone la saeta, estira el arco, y dice, ¿para qué? Para asaetear, o para flechar, o para clavar en oculto a los rectos de corazón. Así que ahí comienza a describirlo. Pero este grupo de personas no solo actúan de esta manera, también aman la violencia. Aman la violencia. Esa es una actitud de su corazón. Dice en el versículo 5, dice, Jehová prueba al justo, ya hablábamos de eso y por qué lo prueba. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice que pasa con él? Su alma los aborrece. Y si la palabra aborrecer les parece fuerte, déjenme decirles que realmente la palabra que aquí se traduce como aborrecer es la palabra que quiere decir odiar. Yo sé que a veces decimos, no, es que Dios es amor y Dios no odia. Bueno, Él aborrece al mal. Por ejemplo, Dios aborrece al pecado, lo aborrece. No es que solamente no le guste, lo aborrece con todo su corazón, usando también una comparación que tiene que ver con los hombres. Así que dice que aquellos que aman la violencia, aquellos malos y que aman la violencia, el alma del Señor, es decir, el mismo Señor, los aborrece. Hermanos, yo sé que hay un tipo de violencia que puede en algún momento estar justificada. Otra vez, no caigamos en ingenuidad. Hay algún tipo de violencia que puede estar justificada. Hay veces que alguien tiene que defender su vida o defender la vida de otros, y no hay otra forma de hacerlo más que con violencia. Pero cuando el justo, cuando el recto de corazón actúa de esa manera, en un extremo, en una situación extrema, porque ya no queda de otra, porque tiene que defender su vida o porque tiene que defender la vida de sus seres amados, lo va a hacer siempre con dolor, lo va a hacer siempre con pesar. A mí me impresiona tanto lo que ocurre a veces en nuestro país vecino, en los Estados Unidos, como a veces matan a otras personas. Hace no mucho tiempo ocurrió que alguien en el estado de Texas llegó a una iglesia por cierto que es muy grande y muy popular, y llegó esta persona armada y comenzó a disparar. Gracias a Dios, parece que en esa ocasión no le dio a nadie, no mató a nadie, pero algo que tampoco culturalmente entendemos mucho: en estas iglesias hay gente armada, hay vigilantes armados, y uno de los vigilantes, o de los guardias pues, que estaban ahí en el templo armado, le dispararon a este hombre. Por cierto, tristemente le dieron también a un pequeño que iba con él, creo que era su hijo, era una cuestión de tipo familiar, y lo mataron. Y bueno, yo después veía algunas entrevistas que le hacían a algunas personas, y era como casi sentirse orgulloso, como casi sentirse, pues yo fui el que le dio, yo fui el que lo eliminó. Yo entiendo que en una situación así está defendiendo la vida de nosotros, y está bien, pero eso debería causar dolor, o debe de causar dolor, debe causar pesar. Le tuve que quitar la vida a otra persona, no importa que haya sido alguien desequilibrado, o alguien que estaba drogado, que hizo muy malo, lo que sea, pero tuve que hacerlo. Sin embargo, la violencia en el impío llega a convertirse en su estilo de vida, en la manera más fácil y rápida de resolver los conflictos. En el impío no duele, aman la violencia. Cuando actúan violentamente están actuando de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y el tercer punto que aborda este salmo, y que es el tercero que yo voy a abordar también, es que finalmente el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, revela cuál es la actitud
de Jehová ante los justos y ante los que aman la violencia. De aquí voy aterrizando en lo que quiero aterrizar. Hay una diferencia delante de Dios entre el justo y el recto de corazón y los malos y los que aman la violencia. Y en primer lugar, que yo quisiera resaltar en este punto, es que la soberanía y la majestad de Dios no se ven alteradas, hermanos, ni un ápice por la maldad de los malos. Vean lo que dice el versículo 2. Yo sé que he ido saltando un poquito de versículos, pero es por la forma, por el esquema que hice para hablar de este salmo. Dice en el Salmo 2, en el versículo 4, discúlpenme, en el versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque acababa de decir lo que hacen los malos. Tensan el arco, preparan la flecha, se preparan a traspasar al justo, y luego nos dice: sí, pero Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, que a Dios no se le pasa desapercibido lo que hacen los malos. Y esto a veces no lo tenemos presente, sobre todo cuando vemos la maldad en su máxima expresión, cuando oímos de las cosas terribles que ocurren en determinados lugares, muchas veces muy cerca de nosotros, y escuchamos lo que hace el malo. Y hay gente que se atreve a decir: ¿y dónde estaba Dios cuando pasó eso? ¿Dónde estaba Dios cuando le ocurrió esto a esta persona? Bueno, la palabra nos responde y nos dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, es decir, gobierna, es decir, Él está gobernando a toda su creación. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Entendemos que esta es una expresión, los teólogos le llaman con una palabra rara antropomorfismo, ¿verdad? Cuando hablamos de alguna cualidad de Dios que en realidad la tomamos de los seres humanos. Es decir, Dios no tiene ojos, Dios es espíritu, ¿verdad? No tiene ojos ni tiene párpados tampoco, Él es espíritu. Pero aquí la palabra está tratando de explicarnos, aquellos que como yo somos lentos de entender, y nos dice: sus ojos están viendo, sus párpados están examinando. Es decir, a Dios no se le pasa absolutamente nada. El Señor Jesucristo diría, cuando le enseñaba a sus discípulos, que un pajarillo no cae a tierra sin que Dios se entere de eso. Un pajarito no cae a tierra, no es cazado, no le pasa absolutamente nada si Dios no está enterado de eso. Y luego les dice a aquellos discípulos: ¿y no valen ustedes mucho más que muchos pajarillos? Si el Señor tiene cuidado de las aves, si el Señor tiene cuidado de los pajarillos, ¿no está atento también a lo que ustedes están haciendo? Así como el Señor está atento a lo que hacemos nosotros, el Señor está atento también a lo que hace el impío, a lo que hace el injusto, a lo que hace el malo. No es que se le pase, simplemente la historia divina, esta historia de la redención en la que estamos viviendo, tiene un propósito, tiene un final. Nosotros vamos caminando hacia allá. Yo les decía en una ocasión: hermanos, la película no ha terminado. La película todavía no termina, esto todavía no termina. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo nada más la escena que a nosotros nos toca ver. No vemos desde el principio, ni estamos viendo tampoco el final, aunque deberíamos de verlo basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, el Señor sigue gobernando, el Señor sigue estando en control, tanto de los buenos como de los malos. Dice que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, es decir, a todos los seres humanos. Hermanos, ni la violencia del malvado, ni la justicia del hombre bueno impresionan al Señor. Él sigue siendo santo, Él sigue reinando desde los cielos, Él sigue siendo el Rey soberano sobre toda su creación.
Él sigue reinando en todo, pero sin duda que Dios no permanece indiferente ante lo que hacen los hijos de los hombres. Así al malo que ama la violencia, su alma lo aborrece. Su alma aborrece a esas personas. Y aunque aparentemente la gente que actúa mal se sale con la suya a veces, o al menos eso nos parece, e incluso a veces alguien puede pensar que les va muy bien. Vean lo que dice el versículo 6. Leamos lo que dice el versículo 6. Dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Yo estaba viendo en estos días, en esta semana, unos documentales que tienen que ver con Haití, por un documento que tenemos que hacer. Y los dos documentales que vi, uno de la BBC y otro de una televisora que se llama DW, que creo que es alemana, ambos documentales dan una narración muy gráfica, demasiado gráfica, diría yo, de lo que está pasando en Haití, y es impresionante verdaderamente. Pero precisamente yo estaba trabajando en este texto cuando vi esto, y me acordé de lo que dice el versículo 6. Y a lo mejor estas personas que están haciendo todo el mal que están haciendo en aquel lugar, así como en nuestro país, ¿verdad? No solamente allá en Haití, aquí en nuestro país hay gente terrible, gente verdaderamente cruel. Bueno, la palabra de Dios dice: sobre ellos el Señor hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hermanos, vivimos en una sociedad relativista en la que es válido actualmente llamarle a lo bueno malo y llamarle viceversa a lo malo bueno. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces pareciera que a los malos les va bien y que hay gente buena a la que le va bastante mal. Toda esa realidad, si no la vemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, podría parecernos desconcertante e injusta desde nuestro punto de vista. Por eso es que es importante que como iglesia de Jesucristo, que como pueblo de Dios, nosotros aprendamos a discernir las cosas espiritualmente, a entender las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestro nivel, desde nuestra perspectiva, ni mucho menos de la perspectiva del mundo. Entonces podremos ver que solo Jesucristo, aquel descendiente de David, aquel hijo de David, ha sido justo y recto de corazón. Solo Él ha caminado en completa rectitud de corazón, y por lo tanto todas las promesas de Dios para el hombre recto le pertenecen a Él. Todas las promesas de Dios para el justo le pertenecen a Él. Pero también podremos ver y también debemos ver que por la fe todas las personas que hemos creído en Él y le hemos abierto nuestro corazón hemos sido declarados justos, hemos sido justificados por medio de la fe a través de Él. Y si somos declarados justos, aunque seamos probados a veces, podemos confiar plenamente en Jehová, en el Yo Soy, y podemos refugiarnos en Él, sabiendo que un día miraremos su rostro cara a cara, que algún día lo veremos cara a cara, que algún día estaremos con Él, que algún día disfrutaremos de su presencia para siempre, y que algún día el impío, el malo, va a recibir lo que está destinado para él. Creo, hermanos, y con esto voy concluyendo, que lo único que debería preocuparnos de los malos es nunca ser como ellos. Lo único que debería de preocuparnos acerca de ellos no es qué me van a hacer, porque finalmente dice la palabra de Dios: ¿y qué me puede hacer el hombre si el Señor está conmigo? ¿Qué puede hacer? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
dice en otros salmos. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Lo único de lo que deberíamos tener temor es de comportarnos en algún momento de esa forma, en ser injustos, en obrar de una manera que no es recta, de una manera que no es agradable delante de Dios. Lo único que debería de preocuparnos del impío es no hacernos nosotros como el impío. Lo único que debería de preocuparnos de los que aman la violencia es que nosotros nunca en ningún ámbito de nuestra vida, ni en la sociedad, ni en la familia, ni en la calle, ni en ningún otro lugar, amemos la violencia o queramos también ser violentos. Nuestra alma debería verdaderamente afligirse por las personas que viven de esa manera. Yo creo que más que temerles, yo creo que más que esconderlos, no estoy diciendo que no debamos escondernos en alguna ocasión. A ver, quiero aclarar esto para que no vaya a ser malentendido. Hermanos, si ustedes se encuentran por algún lugar y empieza una balacera ahí, por favor corran. Por favor corran y escóndanse. No vayan a decir, no, yo no voy a huir como el ave al monte, ¿verdad? Aquí me quedo en medio de la balacera. Eso sería actuar imprudentemente y sería estar tentando a Dios, pero estar retando a Dios, a ver si me cuidas de deber. No, por favor, escóndanse. No es eso lo que nos está diciendo la palabra. Es que nosotros no podemos vivir en ansiedad, en miedo, en temor permanentemente, como muchas veces se vive. No voy a salir, mejor no voy a salir de la casa, mejor me quedo aquí encerrado porque mira todo lo que está pasando alrededor. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que ser mansos como palomas y prudentes como serpientes, ¿verdad? Ambas cosas. Una cosa no está reñida con la otra, pero algo que sí tenemos que hacer, algo que necesitamos hacer, es descansar en el Señor, es refugiarnos en Él. Que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestra torre fuerte, como cantábamos hace un momento, a Él correrá el justo. Y por supuesto que a Él es a donde corremos, que es a donde nos refugiamos. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo, Él es nuestro lugar seguro. Solamente en Él tenemos verdadera paz y tenemos verdadera seguridad. Creo que esto es de lo que David habla en el Salmo número 11. Así que Dios nos ayude para que podamos vivir de esa manera, que Dios nos ayude para que nuestra alma también aborrezca la violencia, para que nuestra alma también aborrezca la injusticia y para que nosotros busquemos ser imitadores de nuestro Maestro, de nuestro Señor, y que busquemos en todo momento la paz y la justicia para los que están a nuestro alrededor. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendito seas, Padre, te damos gracias una vez más por esta palabra tuya, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tu palabra siempre nos reta, pero tu palabra también siempre nos consuela, siempre nos da esperanza, Señor. Sabemos que tú estás al control de toda tu creación, que tú sigues reinando, que tú estás en tu trono, que tú estás, Señor, al control absolutamente de todas las cosas. Ayúdanos a vivir en esa seguridad, ayúdanos a vivir en esa paz. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con aquellos que aún no te conocen y sobre todo con el impío, sobre todo con el malo, sobre todo con el violento. Señor, hablarles de tu evangelio de esperanza, de tu evangelio de paz, del reino tuyo. Usa nuestra vida como individuos, como iglesia, Señor, para que llevemos esa verdad a la sociedad en la que tú nos has puesto a vivir. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.